Esta noche una determinación histórica. Por primera vez en Estados Unidos, la Corte Suprema de un estado, en este caso Alabama, ha dictaminado que los embriones congelados son personas y que por lo tanto alguien puede ser declarado responsable civilmente por destruirlos. Según los defensores del aborto, esta decisión podría poner en peligro tratamientos de fertilidad como la fecundación in vitro y afectar a los cientos de miles de pacientes que dependen cada año de tratamientos como este. Vamos a analizar este polémico tema con el especialista en endocrinología reproductiva e infertilidad y obstetricia y ginecología, el doctor Julián Escobar. Doctor Escobar, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Doctor, lo primero, ¿qué le parece esta determinación? Usted siendo un doctor, un científico en el tema, ¿qué le parece esto a usted? Mira, yo entiendo que la gente quiere salvar las vidas y honor a la vida, y obviamente yo dediqué a mi carrera a ayudarle a la persona, a las parejas a traer vidas a este mundo y a sus familias. Pero hablar de un óvulo fecundado, a decir que eso es un bebé o hasta un embarazo, son cosas completamente diferentes. Es como tú ir a comprar una semillita en Home Depot y pensar que alguien te diga, mira, ya traigo una planta a mi casa, y otra persona decir, mira, ya tengo el árbol grande dándome los frutos. Son cosas completamente diferentes. Son todos, es una parte importante, pero falta mucho entendimiento porque la mayoría de los embriones no resultan en embarazos o en bebés. Entonces, asumir de que cada embrión congelado es un bebé es mal hecho. Es mal hecho según lo que usted piensa. ¿Cómo piensa que esto va a afectar los tratamientos in vitro? Pues mira, hace imposible que las personas en ese estado puedan trabajar, porque la mayoría de los embriones se mueren en el laboratorio. ¿Quién va a trabajar en unas condiciones donde puedes ir a la cárcel 20 veces en un día por lo que sucede normalmente en el cuerpo de las personas y en un laboratorio? Segundo, si llegan a tratar de trabajar bajo esas condiciones, va a afectar muchísimo a los pacientes porque los tratamientos se van a subir mucho en costo y se van a bajar en ineficacia. O sea, si una mujer puede producir ahorita 20 óvulos y de esos 20 óvulos puede producir 5 embriones y esos 5 embriones puede tener 3 hijos en 3 embarazos diferentes, en Alabama no van a poder hacer eso. Les tocaría gastarse toda la misma cantidad de dinero, solo fertilizar de pronto 5 o 6 óvulos y transferir lo que siga, y eso es todo. Y también, entonces, como quien dice, Sí. les va a costar más y van a empezar a tener tratamientos de hace 20 años. Usted como experto en el tema, no se iría a trabajar a Alabama, me imagino. Absolutamente no. Definitivamente no. Definitivamente no. No. No, pues terminaría en la cárcel, ¿me entiendes? Y claro, ninguna persona trabajaría debajo de mí tampoco. Quiero preguntarle algo un poquito más complejo, y es sobre el aborto, la postura del aborto. ¿Cree usted esto de los embriones tiene que ver algo con lo del aborto o no? No, un embrión, esos embriones tienen menos de 5 días de haber sido fertilizados. Sí. Un aborto es un embrión que no solo ha crecido más que eso, pero se ha implantado en la mamá y ha crecido ya por varios días y es un bebé, por lo menos está más cercano a ser una criatura, ¿me entiendes? Todavía está dependiendo de su mamá, pero esto no, el uno no tiene que ver nada con lo otro. Doctor, muchísimas gracias por darnos unos minutos y ayudarnos a entender todo esto, que es supremamente complejo, supremamente profundo, y que tiene implicaciones políticas, que tiene implicaciones médicas y que seguramente tiene muchísimo más que regular en términos legales en el estado de Alabama, porque esto es simplemente una determinación de la Corte frente a un caso específico que merece y tiene todavía mucho que ser estudiado en algunas diferentes aplicaciones. Doctor, de nuevo, le agradezco muchísimo por darnos unos minutos. Buenas noches. Gracias a ti. Mil gracias. Que estés bien. Vamos a continuar analizando este tema con nuestro panel de analistas, y este es un tema bien interesante sobre los embriones congelados. ¿Qué te parece esta determinación a ti, Heidi, de que los embriones congelados, según esta corte, es considerada personas? ¿Qué te parece eso? Terrible. Mira, esto para mí es un poco personal porque una de mis mejores amigas acaba de tener un bebé hermoso debido a la fertilización in vitro. Después de tratar por años, esa ya fue la última fase y afortunadamente a la primera intentada con el in vitro logró quedar embarazada. Pero la realidad es que este es un proceso en donde básicamente fecundan el óvulo de la mujer fuera del cuerpo de la mujer para luego implantárselo. Y la realidad es que solamente un 70% de estas implantaciones son exitosas. Por ende, ese 30%
que está sucediendo, que no son exitosas, muere el embrión. Lo que estamos diciendo con esta decisión de la Corte Religiosa de Alabama es que ese 30%, cada vez que suceda, el doctor se puede meter en problemas, o incluso la mujer, si pierde ese embarazo, podría básicamente enfrentarse a la justicia porque... Lo que estás diciendo es que esta determinación de la Corte no te gusta porque principalmente acabaría con la posibilidad de hacer inseminaciones in vitro. Eso es lo que más te disgusta. Y está ignorando la ciencia. La Asociación de Médicos de Alabama les pidió que por favor no tomaran esa decisión, porque la realidad es que tenemos que escuchar a la ciencia. Y la realidad es que un doctor que sepa que hay un 30% de posibilidades de que cuando él implante ese embrión va a morir, va a saber que él puede enfrentar consecuencias legales y por ende va a ser mucho menos accesible de lo que ya es, porque para empezar esto es un proceso muy caro y lo que van a hacer estos doctores es que se van a ir de Alabama y las clínicas de fertilidad también van a cerrar. Lo que piensas tú es, de nuevo, esto no me gusta porque acabaría con las inseminaciones in vitro, por lo menos las más complicadas. ¿Qué te parece a ti esto? A mí me parece una decisión correcta. Todo lo que expresan las personas que están en contra del caso, los que son quizás más pro abortismo y los proabortistas, mejor dicho, es esa preocupación que siguen expresando que es alegadamente más de estas facilidades van a cerrar en el estado de Alabama. Ya la Corte Suprema del estado de Alabama clarificó esa posición y dijo que ese no sería el caso. Primero, que si verdaderamente quisieran proteger esas instituciones, tienen que la legislatura pasar más legislación para poder, si acaso, regular más sobre esa industria, y a mí me parece que está bien. Segundo, que lo que verdaderamente hace esta decisión, además de que no legisla, porque esto le corresponde, vuelvo a la legislatura, es que deja claro que el embrio se trata como un ser humano, porque lo que establece la ciencia, esto no es meramente algo religioso, y sí, lo reconocen las religiones, pero también muchos científicos, muchos biólogos reconocen que el embrio y el momento de la fecundación reconoce ya el comienzo de lo que es vida humana. Así que esto lo que establece es que las personas que estaban buscando un caso para que ellos puedan pues retar lo que había sucedido, que fue que una persona negligentemente, una paciente en la facilidad había entrado de una manera que todavía se cuestionan a esta sección donde se estaban manteniendo congelados estos embrios, alcanzó de diferentes parejas, eran 3 parejas en este asunto, los embrios de estas 3 parejas y los dejó caer al suelo, lo cual pues en ese sentido los mata, porque los padres de estos embrios, que también cabe destacar, ¿verdad? Porque también está ese debate de si se reconoce como un niño o una persona, lo cual muchos que están en contra de esto, de los que no son necesariamente pro vida, no lo quieren reconocer, pero en este caso la Corte Suprema sí lo decidió, porque ellos tienen un estatuto que es lo de, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que reconoce que ellos tienen un valor intrínseco y que tienen derecho a vivir. En el fondo, que esa es la determinación de fondo de la Corte, ¿qué te parece? La determinación de que los embriones tienen vida, si son vida. La Corte Religiosa de Alabama, por eso le digo, porque ellos incluso en su decisión entiendo que el argumento sea, tú dices, es religioso y por eso no me gusta, o ¿cuál es la razón de decir que es religioso? Para empezar, la misma Corte, cuando dictamina y dice por qué tomaron la decisión, utilizan la religión para decir y explicar por qué tomaron su decisión. ¿Y eso te parece mal a ti? Claro, vivimos en un país donde se supone que los jueces tienen que ser neutrales y tienen que dejar su religión en casa. Tienen que dictaminar acorde a algo objetivo, no acorde a lo que ellos creen, porque si muy bien ellos pueden que sean católicos, hay personas que no son parte de esta religión o que no tienen ninguna religión al respecto. Por eso en este país... Pero no hay ninguna religión que sea en contra de la vida, ¿o sí? No es cuestión de que esté en contra de la vida. Carlos, pero es que esto va más allá de un embrión. Hay muchas mujeres que incluso pierden embarazos y están criminalizando a esas mujeres que están esperando a sus hijos. Eso no es cierto. Claro que sí, que están esperando a sus hijos y que incluso acabamos de ver recientemente una mujer en Texas que ella perdió a su hijo, incluso le imputaron cargos y las redes sociales tuvieron que ponerse a pedir que la sacaran de la cárcel. Nos tenemos que ir. Muy interesante esta discusión, todas las opiniones, todos los ángulos. Esto es Línea de Fuego de Noticias Univisión 24/7. Ya venimos con más.